todos y a todas. Leo, ya estás, te veo ahí ya acomodado, a Laura, Hola. a Carmen. Bueno, y veo algunas docentes y compañeras que nos estuvieron acompañando y compañeros que nos estuvieron acompañando en las otras charlas. Bueno, queríamos darles las bienvenidas a todos y a todas desde la Secretaría de Extensión. Este va a ser el último encuentro de esta primera parte del año, por lo pronto, donde vinimos charlando sobre distintas cuestiones que nos invita a discutir la extensión universitaria, digo, como concepto y como misión de la universidad. Así que hoy lo que íbamos a plantear un poco con Leo y el equipo de la cátedra era poder seguir profundizando sobre uno de los ejes que habían surgido en la charla anterior sobre comunicación y participación social, popular y comunitaria. Y bueno, tocar un poco el tema de mapeo de actores comunitarios. Así que, bueno, nada, agradecerte, Leo, por la predisposición a este nuevo encuentro y, bueno, dejar subrayado que aquel que esté interesado en que se le acerquen los materiales bibliográficos que estuvimos trabajando en las distintas charlas, incluso mismo las otras charlas están todas subidas a YouTube. Bueno, que nos escriban al formulario que les vamos a estar enviando todo el material digitalizado. Así que, sin más preámbulos, y creo que, bueno, siguen entrando invitados, Leo, pero ya te Sí, paso la palabra. está bien, espera, vamos arrancando. Gracias, Agustina. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Te agradecemos mucho, Agustina, que nos hayas dado esta oportunidad de seguir trabajando. Bueno, gracias a Gustavo Naón, que estuvo en la presentación y que sabemos que sigue fuertemente este ciclo. Y bueno, en principio saludar, hay tantas caras conocidas y amigas y amigos con los que hemos aprendido mucho y hemos entramado. La veo a la Negra Ruiz, a Piri Loyola, a Nay Vázquez, Hernando. Así que, bueno, la verdad que este trabajo que nosotros venimos haciendo y que tenemos la posibilidad de plantear con Laura García y Carmen Díaz, con quienes trabajamos en las cátedras, digamos, nos permite visibilizar un poquito este eslogan, ¿no?, que pusiste, Agustina, como título del ciclo, que es Tejiendo Redes. Y nosotros creemos que vamos tejiendo redes a lo largo del espacio y del tiempo también. Y eso es lo que posibilita, o facilita, o fortalece, o las tres cosas, el trabajo sociocomunitario. Y vamos a compartir la presentación con Laura y Carmen, porque con Laura venimos trabajando en la materia de animación sociocultural de la carrera de comunicación, y con Carmen venimos construyendo estos años una de las últimas materias de trabajo social, que es diseño y gestión de proyectos sociales, y en ambas, con distintas particularidades, abordamos nosotros la construcción del mapeo. El mapeo como herramienta, ¿no es cierto? Hay varias versiones, hay muchos autores que han teorizado sobre este tema. Nosotros hemos hecho una síntesis de varios de ellos, y digamos, lo ponemos en valor como una herramienta que permite, desde abajo hacia arriba, desde lo pequeño hacia lo más amplio, con este concepto que tomamos también de Carballeda, del trabajo microsocial en el territorio, de la posibilidad de compartir distintas miradas y terminar construyendo una mirada común, una mirada conjunta, cuando hay que abordar una problemática social y comunitaria, ¿no? Nosotros también nos plantamos en el paradigma del planeamiento participativo, la gestión asociada, el planeamiento con los otros, con las otras, para, digamos, corrernos del discurso único, corrernos de una mirada colonizadora de la comunidad desde la universidad, que, digamos, ya la universidad la ha abandonado bastante, pero todavía quedan resabios de pensar que ante una problemática determinada, un profesional de las ciencias sociales podría ir a llevar una respuesta construida previamente, un enlatado, una propuesta que se construye para una comunidad que se pueda
luego aplicar en otras sin modificaciones. Porque lo que decíamos en la charla anterior, que dimos nosotros hace 15 días, y rescato muchísimo la charla de la semana pasada de la compañera de la Universidad de Río Cuarto, de que este tipo de metodologías y de trabajos en la comunidad con los estudiantes universitarios, digamos, intentan también modificar el paradigma o modificar la forma de enseñar, ¿no es cierto?, el modelo educativo. ¿Por qué? Porque ponemos al estudiante, que es un adulto, uno a veces malamente dice los chicos, las chicas, los pibes, no, son adultos responsables que están construyendo un camino hacia una vida profesional, y uno va modelizando esa construcción de ese perfil profesional, del modo que también les aconseja y los guía en la relación con las otras y los otros en las comunidades. Y también coincidimos con lo que planteaban los oradores que nos precedieron en este ciclo, en la importancia de reconocer que la producción de saberes no está únicamente adentro del aula. Entonces, nosotros nos parece que este mapeo nos permite pensarnos construyendo conocimientos compartidos desde el entramado con la comunidad y con la sociedad, ¿no? O sea que se puede construir conocimiento y transmitir conocimiento y hacer circular el conocimiento adentro del aula, también en los proyectos y programas de investigación, con la investigación tradicional, y también en los proyectos de extensión. Y cuando uno incorpora la mirada y el trabajo de extensión en el desarrollo curricular, digamos, en esa práctica curricular, que es poner en marcha esos contenidos mínimos que estamos, que tenemos un acuerdo didáctico inicial para compartir en el aula con los estudiantes, a partir de una bibliografía y de algunas prácticas. Consideramos que la práctica sociocomunitaria en el territorio es más que un práctico tradicional en el que el alumno va, mira y responde algunas preguntas con la colaboración de la gente, sino que allí sucede un encuentro que es altamente edificante, altamente constructivo, educativo, porque no nos llevamos solamente el conocimiento, nos llevamos también la forma de trabajar con el otro, con la otra, en un lugar horizontal, en donde nosotros tenemos algún saber técnico, o lo estamos adquiriendo, y en la comunidad hay mucho saber ya, de cómo identificar el problema, de cómo posiblemente poder resolverlo, y de hacia dónde quieren llegar. Entonces, yo les voy a pedir ahora, les voy a pasar la palabra a Carmen, ¿no es cierto, chicas? Habíamos quedado así, no, a Laura. A Laura, después va a intervenir Carmen para que vayamos contando un poco las distintas experiencias, y al final yo quisiera darles una mirada respecto de esta práctica desde la extensión, porque bueno, también tuve la posibilidad de trabajar con la Negra Ruiz cuando fue secretaria de extensión, yo mismo fui secretario en la universidad, tuvimos distintas formas de ir construyendo este concepto, este contenido, que no es nuevo en la universidad, pero sí en los años que tiene la universidad como institución, digamos, ha ido cambiando, y en los últimos 30, 40 años decimos que, bueno, hemos empezado a tratar de cambiar esta mirada. Ahí lo veo Oscar, gracias por estar, Oscar, también. Bueno, Laura, ¿querés arrancar? Bueno, vamos a compartir en pantalla, ¿no? Así que te avisamos. Ahora, sí, después Agustina, me pasás o me habilitás, después compartimos algunas experiencias. Yo ya habilité, fíjate después si podés, y cualquier cosa me avisás. Perfecto, bárbaro. Bueno, yo soy Laura, trabajo con Leo y con Carmen. Como decía Leo, nosotros trabajamos con esta metodología, tanto en una materia que damos en la carrera de comunicación y en otra que damos en la carrera de trabajo social. Esto me parece que es importante recalcarlo, porque bueno, nosotros también trabajamos siempre en equipo y en las clases de modo con pareja pedagógica y demás, pero es importante porque quizás desde la comunicación, yo soy comunicadora social, ese es mi título de base, nuestra mirada quizás tiene que ver más con el análisis de los medios o con la producción mediática, o quizás
pensamos en la cuestión de planificar algunas acciones de comunicación, quizás más en el terreno privado, ¿no? Más en la cuestión empresarial. Entonces, cuando muchas veces empezamos con esta materia, que ahora está en tercer año, la presentamos y empezamos también a trabajar con algunas metodologías, ¿no? Una de estas es el mapeo de actores. Es toda una novedad, ¿sí? Se presenta como un desafío para todos, ¿no? Porque no es a lo que estamos quizás más acostumbrados. Y en el trabajo social pasa quizás algo parecido, si bien decimos, bueno, que su formación es más el trabajo en el territorio, quizás la tradición es más de análisis y esta cuestión de, bueno, que el saber lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Entonces ahí también aparece otra vez el desafío y es donde se nos presenta esta metodología, como tantas otras que usamos, pero bueno, la del mapeo, que es la que hoy vamos quizás a conversar. Se presenta como novedad porque, como decía Leo, la construimos, los resultados del mapeo no los vamos a construir nosotros como profesionales o estudiantes, sino que justamente, y también con lo que conversábamos hace 15 días, esto de decir, bueno, el que mejor puede hacer el análisis de lo que ahí ocurre es la persona que vive ahí, y no quizás nosotros que vamos de alguna manera desde las facultades, de afuera, y quizás no pasamos nuestra cotidianidad en ese lugar. Y también rescato el concepto que hablábamos la otra vez, que decíamos, bueno, quien mejor tiene las estrategias son justamente los vecinos, los que están ahí con la diaria, que saben lo que les pasa, cómo podrían resolverlo, y quizás, como decíamos, faltan los medios para poder ejecutarlos. Entonces, el mapeo, nosotros lo pensamos a partir de la síntesis de todos los autores que trabajan esta metodología. Ahí creo que se está viendo, ¿no? ¿Algo? Sí. Es justamente eso, ¿no? Es una herramienta, ¿sí?, que nos permite caracterizar, indagar, ¿sí?, conocer, identificar todo lo que está ocurriendo en ese lugar donde nosotros vamos a tratar de hacer esta intervención. Y nosotros no solos, ¿sí? Esto lo quiero recalcar porque nuestra misión, de alguna manera, cuando hacemos estos trabajos, decimos, nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es dejar capacidad instalada, ¿sí? La intervención en el espacio microsocial, ahí recuperando también a Carballeda, es eso, poder dejar capacidad instalada, porque nosotros vamos a poder aportar una mirada y vamos a poder aportar en una construcción. Pero los que después van a tener que sostener esto en el tiempo son los propios vecinos de ese lugar donde nosotros estamos ahí transitando, ¿sí?, en este tiempo. Entonces, por eso decimos que es netamente participativa, y esta metodología es participativa. Nosotros no vamos a construir un mapeo solo de lo que nosotros vemos o lo que a nosotros nos parece, o simplemente haciendo encuestas o entrevistas, sino que la intención es que todos nos pongamos en la mesa a trabajar juntos, a reflexionar, a poder identificar. Entonces es importante, primero, partir de la idea que es un actor social, ¿sí? ¿Por qué decimos actor social y no decimos personas o no decimos institución? ¿Sí? O sea, la bibliografía nos dice que el actor puede ser tanto una persona individual o puede también ser un colectivo, ¿sí? Nosotros siempre preferimos trabajar con la mirada del actor social en términos más bien colectivos. Algunas ocasiones aparece ahí una figura y quizás se destaca más por alguna razón, pero nosotros preferimos analizarlo de manera colectiva a ese actor, ¿no? Entonces un actor social va a ser la escuela, va a ser la salita, la biblioteca, el municipio, ¿sí? Todo lo que ahí conforma en ese barrio, en ese territorio, en relación a ese tema o ese problema que venimos a estudiar para poder hacer algo. Y ese actor social, ¿sí?, decimos que tiene como 3 características, ¿no? 3 patas. ¿Cómo lo caracterizamos? Bueno, por su posición, por su rol y su interés, ¿sí? Pero su posición, su rol y su interés, de la nada no, siempre en función a una mirada, ¿sí?, sobre un tema, sobre algo que estamos pensando, ¿sí? Porque ese actor es dinámico, ¿sí? No va a ser su posición respecto al tema que estemos trabajando, puede ir variando, ¿sí? Entonces, para algunas cosas puede estar a favor, para otras puede convertirse en más opositor o ser una traba, ¿sí? Puede tener un rol más activo en algunas cuestiones, menos activos en otras, ¿sí? Y en función también de esas temáticas que tienen que ver con su cultura, de alguna manera, van a ser sus intereses por lo que ahí va a trabajar. Entonces, bueno,
a partir que nosotros empezamos ahí a pensar, bueno, ¿quiénes son todos los actores sociales que conforman en ese territorio, en este espacio reducido? ¿Quiénes son? Los empezamos a conocer, a pensar. Trabajamos en esto, ¿no? Configurar primero, bueno, decir, bueno, nominarlos, hacer una lista, ¿quiénes son todos estos actores? Y a partir de que los empezamos a identificar, usamos, por ejemplo, ¿sí?, la metodología del mapeo en una de sus variantes, ¿sí?, porque podemos de alguna manera sintetizar que habría 3 tipos de mapeo. Y uno de esos mapeos, ¿sí?, es el que primero empezamos a mirar, es el mapeo de relaciones. Es decir, bueno, ¿qué ocurre, ¿sí?, con esos actores en ese territorio? ¿Sí? ¿Cómo son las relaciones que se establecen entre ellos? La técnica del mapeo lo que nos permite de alguna manera es visualizar, ¿sí? Nosotros tratamos de todo esto graficarlo, pero no es el gráfico por el gráfico, sino porque el gráfico para que nos ayude a pensar, ¿sí? Si lo pensamos como una mesa de trabajo donde lo podemos poner sobre la mesa y que todos, ¿sí?, empecemos a tener una mirada sobre lo que ahí está ocurriendo. Entonces, de algún modo, poder trazar líneas y decir, bueno, hay relaciones que son más sólidas, hay otras que son más intermitentes, hay otras que no hay relación, ¿sí? Y la no relación para nosotros nos dice mucho. Nos dice porque si después nosotros vamos a hacer un proyecto, ¿sí?, una intervención y vamos a generar un proyecto y vamos a trabajar juntos, saber que no hay relación con algún actor social que podría ser clave para que ese proyecto funcione mejor, es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces también esas ausencias, ¿sí?, decimos que es interesante que aparezcan. Acá nosotros algunos de los ejemplos que trajimos son ejemplos reales de los cuatrimestres que venimos trabajando, ¿sí? Acá esto creo que fue el año pasado que trabajaron con la biblioteca en Banfield, la biblioteca de Julio Cortázar, y bueno, a partir de la biblioteca, ¿no?, que era como la institución desde la cual nosotros estábamos trabajando, bueno, a ver qué pasaba ahí con los proyectos, cómo había una relación ahí, una puja muy importante con una sociedad de fomento que estaba dentro de la biblioteca, y bueno, y a partir de eso poder pensar ciertas cuestiones. Esto sería un modo, ¿sí? Este es el mapeo que nosotros decimos de relaciones. Otra manera, ¿sí?, que el mapeo nos permite pensar todo lo que ahí ocurre, es pensando en lo territorial, ¿sí? Sería más geográfico, ¿sí? Es el mapeo de territorio propiamente dicho, ¿no? Pero no es solamente decir, bueno, este barrio, esta organización con la que estoy trabajando se encuentra en determinado lugar. Es eso y es mucho más, ¿sí? En realidad lo que nosotros pretendemos, ¿sí?, la bibliografía y todo lo que venimos trabajando, lo que queremos con este mapeo es poder pensar qué ocurre en el territorio, cómo las personas que habitan en ese territorio se apropian de esos espacios, ¿sí? Nosotros en las clases generalmente damos el ejemplo de la plaza, ¿sí?, que quizás en la plaza es evidente que hay horarios donde se adueñan de la plaza ciertos grupos de personas y otros horarios donde se adueñan otros, y hay lugares donde transitan algunas personas, otros lugares donde no hay ninguna barrera, ¿sí?, física, pero sí imaginaria de alguna manera y que por ahí no cruzamos. Entonces, bueno, poder pensar en todas esas cuestiones sería más con un mapeo de territorio. Por ejemplo, habíamos trabajado ya hace unos cuantos años con la organización No Seas Pavote, ¿sí? Y acá puntualmente era con el proyecto de la casa de día que ellos tienen para las personas en situación de calle, y bueno, y ahí empezaron ahí con diferentes entrevistas y charlas y trabajo, ¿no?, que se empezaban a dar, bueno, pensar qué era esa casa de día, ¿sí?, quiénes la habitaban, para qué significaba, ¿sí? Entonces ahí empezaban a aparecer estos significados. Pero también, como decíamos antes, podríamos pensarlo también en algo más geográfico, ¿sí? Esto era algo que habíamos hecho con un centro cultural en Lavallol. Bueno, pensar dónde estaba el centro cultural y con diferentes colores, ¿sí? Digo, cuestiones muy, muy gráficas o icónicas. También el otro día traíamos me parece que Amaya traía a colación la charla que habíamos hecho con iconoclasistas, ¿no? Que ellos es un movimiento donde a través de diferentes recursos icónicos y gráficos se ponen sobre la mesa para poder de alguna manera elaborar este mapa de situación y poder ver qué ocurre. Puede ser más sencillo, con colores, poder trazar, ubicar quiénes están ahí y también con diferentes colores decir, bueno, cómo son las relaciones. Entonces empezamos ahí a ver que los mapas son fotografías de alguna manera, estos que estamos construyendo,
estáticas, porque tienen que ver con un momento determinado donde las hacemos, pero que se empiecen a relacionar. ¿Sí? No es que hago un mapeo de relaciones por un lado, mapeo de territorio por otro, sino que los vamos como superponiendo, como si fuera en capas, a medida que vamos avanzando en los análisis, y vamos viendo cómo esta situación, sí que es compleja, y que nosotros, solamente a modo metodológico, es que empezamos a hacer estos recortes parciales para poder después tener una mirada más total o más compleja del fenómeno. De esta manera es que podemos ir avanzando, ¿sí? Y poder relacionar otras cuestiones, ¿sí? Nosotros pensamos, bueno, sabemos quiénes son los actores, hicimos una lista y los identificamos, vimos cómo son nuestras relaciones, los pudimos ubicar en un mapa y ver ahí qué ocurría y cómo era la cuestión también de lo conceptual o lo metafórico, cómo hacemos esta apropiación. Bueno, ahora, ¿cómo es la relación en función a un tema o un problema específico sobre el cual yo quiero trabajar? ¿Sí? Este es el mapeo de actores propiamente dicho, ¿sí? Yo ubico a los actores sociales, ¿sí? En función de un tema en particular. Y veo, bueno, cuál es su nivel de interés, su nivel de influencia, ¿sí? Con ese tema o ese problema sobre el cual estoy trabajando. Entonces, quizás previamente, antes de llegar a ese gráfico de coordenadas que ahora volvemos, hacemos estos, ¿sí? Ubicamos a todos los actores, los identificamos, le decimos, bueno, en función de este tema particular, ¿cuál es su posición? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Su nivel de interés en el tema es moderado, es alto, es bajo? ¿Sí? ¿Cuál es su poder o cuál es su rol? ¿Sí? ¿Es bajo, alto? Podríamos poner activo. Vamos buscando ahí la manera, la configuración no es estática, lo vamos construyendo en función de la situación. Y una vez que hacemos esto, podemos llegar a este cuadro, estas coordenadas, donde en el nivel superior decimos que hay mucha influencia, y en el nivel inferior poca influencia, a la derecha mucho interés, y a la izquierda poco interés. Entonces ahí ubicamos los actores. Esto, por ejemplo, fue con el Cotolengo de Don Orione. Entonces decimos, los actores que tienen mucha influencia y mucho interés son los que encontramos en el cuadrante superior a la derecha, ¿sí? En este caso era justamente la gente que trabajaba ahí, el equipo de orientación, los médicos, los residentes. Pero después teníamos otros que, por ejemplo, tenían mucho interés, pero poca influencia para poder mejorar o modificar esa situación. Y son los que encontramos en el cuadrante inferior a la derecha, ¿sí? Y a la inversa, lo que ocurría del otro lado, ¿sí? Que es donde tenemos mucha influencia con poco interés, ¿sí? Por ejemplo, ahí aparecía una ausencia del gobierno municipal, o la cuestión de las empresas, o las obras sociales de los residentes. Y después teníamos los que tenían poco interés en ese tema y poca influencia, que era, por ejemplo, la radio, ¿sí? Que funcionaba ahí, dentro del mismo Cotolengo, o una escuela que estaba cercana. Entonces, ¿para qué es importante? Para poder pensar los temas, los problemas, las fortalezas, pero sobre todo para poder pensar en una acción a futuro, ¿sí? Nosotros, vuelvo a esta idea del principio, que decíamos, bueno, los estudiantes de comunicación, cuando nos enfrentamos con este tipo de metodologías o este tipo de proyectos, al principio es como que se descolocan, porque no es lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? Porque nosotros acá el valor de la comunicación la definimos por la acción, ¿sí? Nosotros estamos más parados en un paradigma donde nuestra mirada de la comunicación es quizás más primitiva, ¿no? La cuestión más normativa, que tiene que ver con el compartir y construir juntos, y no quizás con una mirada más tradicional, en el sentido más funcional, ¿sí? Donde la comunicación sería solamente transmisión de datos de manera más lineal. Entonces, si nosotros comunicación la pensamos como una acción, ¿sí? Esta posibilidad que nos da esta herramienta de poder visualizar qué pasa con los actores en un territorio determinado, lo que realmente nos permite pensar son los problemas, ¿sí? Y acá podríamos graficarlos como un árbol de problemas, ¿sí? De poder identificar, bueno, qué es lo que se ve arriba, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Aunque la palabra no nos gusta, ¿no? Porque no estamos en ese paradigma, pero bueno, ¿qué es lo que se ve? Pero eso que se ve, ¿por qué? ¿Cuáles son sus razones? ¿Sí? ¿Cuáles son las raíces de esos problemas? ¿Sí? Esto fue otro trabajo que hicimos en la tercera vez que trabajamos con el SIC del 17 de noviembre en el ex barrio Tongui.
donde también esto nos permite ver que los problemas van cambiando, y las miradas también van cambiando sobre los problemas, porque las construcciones quizás van participando diferentes actores sociales. Entonces, nosotros quizás hicimos una experiencia hace 3 o 4 años donde había un recorte de esa realidad, y después trabajamos al otro cuatrimestre y a los 2 años retomamos la experiencia, y quizás la mirada iba por otro lado, ¿sí? Entonces esto nos dice que estos mapeos nunca son dinámicos en realidad, pero nosotros cuando los presentamos se vuelven estáticos, son una fotografía de un momento, y nos permiten analizarlos en esa clave de lectura, ¿no? Que no podemos decir, bueno, esto que hicimos hace 3 años es lo que hoy está ocurriendo. Básicamente los mapeos nos permiten estas cuestiones. Entonces, para mí era interesante presentar esta idea, ¿no? de la metodología, y entenderla en estas 3 aristas, ¿sí? El mapeo de territorio, el mapeo de relaciones y el mapeo de actores, ¿sí? Que nos van a permitir tener una mirada más global de esa organización para poder realmente hacer ahí una intervención. A mí me gustaría que Carmen cuente quizás la mirada desde trabajo social. Bueno, buenas tardes. Antes que nada le quiero agradecer a Agustina el espacio. Como equipo de docentes estamos agradecidos por esta apertura nueva, y la verdad que como graduada estoy muy contenta, como graduada de la casa, estoy contenta por esta identidad de conurbano que se está recuperando, fortaleciendo de nuestra facultad, que hace muchos años no la teníamos, y eso la verdad para nosotros es muy importante porque en realidad está en sintonía con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Cuando nosotros decimos el estudiante de trabajo social llega a nuestro seminario de diseño y gestión de proyectos sociales, en general, en el programa está como la última materia en el plan de estudio. A veces no es la última, pero en general muchos se reciben con nuestra materia. Y sí habían conocido teóricamente la herramienta, pero nunca la habían aplicado de verdad. Siempre eran como sí, o a veces ni siquiera la habían visto, eso depende del recorrido que hubieran podido hacer. ¿Y por qué para nosotros es importante relacionarlo con la gestión de la Secretaría de Extensión o con esta nueva mirada de la facultad? Porque en realidad nosotros muchas veces escuchamos que dicen, bueno, vamos a hacer que los estudiantes vayan al barrio, hoy este docente tiene una característica que va al barrio, y en realidad nosotros, los docentes, los graduados, nuestros estudiantes, somos de los barrios de Lomas de Zamora, del conurbano, ¿no? En general. Entonces, desde ahí es donde nosotros queremos que los estudiantes que están haciendo este seminario, yo me voy a referir específicamente al seminario, aunque trabajamos los 3 en conjunto, y muchas veces trabajamos con animación o animación con el seminario, pero bueno, en este caso y después voy a contar una experiencia que intentamos hacer juntos, y no nos salió muy bien, porque en la verdad es así, digamos, no hay que contar todo, no sale todo como uno quiere, es difícil. Por eso está bueno insistir en tejer las redes, porque a nosotros mismos nos cuesta, y no nos vamos a sentar acá a decir, sale todo bárbaro, no, la verdad que después voy a contar la experiencia del intento. Entonces para nosotros, bueno, es muy importante que el estudiante vea la herramienta, la lea, escuchar, es una clase muy importante para nosotros cuando hablamos de mapeos. Sabemos que cuando llega la clase de mapeo a veces nos lleva más de una clase, porque queremos que se haga en serio, mostramos ejemplos, repreguntamos, y ahí es donde sabemos que nunca la utilizaron de verdad, digamos, ¿no? Muchas veces también nuestros estudiantes hicieron proyectos, pero los gestionaron, los planificaron solos, y nosotros intentamos, como ya sabemos que tienen una formación teórica muy fuerte, trabajamos algunas herramientas específicas para que puedan trabajar con la comunidad de verdad, digamos, que las ejecuten de verdad, hasta donde puedan llegar. Y la verdad que llegan a planificar y gestionar, aún en este cuatrimestre, que fue virtual, unos pocos estudiantes, pero de todos ellos, todos pudieron armar el proyecto, todos de verdad trabajaron con las organizaciones, y uno de los proyectos empezó a gestionarse en forma virtual. Fue más difícil, más complicado para la cátedra, muy complicado para los estudiantes, porque era su última materia, entonces tenía toda la carga emocional de además ser la última materia, pero ese trabajo comunitario aún en forma virtual no debe paralizar, no se puede hacer, porque en este momento donde la comunidad más necesita que estemos.
todos juntos, ¿no? Profesionales, gente de los barrios, los estudiantes, y bueno, por suerte Extensión que está haciendo toda esta remada también junto con nosotros. Algo de lo que yo les quería decir, digamos, del por qué, ya mis compañeros lo mencionaron, pero para nosotros es muy importante porque es una herramienta horizontal. O sea, si bien el estudiante va a ir con el conocimiento técnico de cómo es mejor, cuál es la mejor forma de aplicarla para que sea más productiva, después veremos para qué esa foto y cuánto tiempo puede durar, es horizontal, desde lo físico, porque en general armás la mesa y ponés el afiche y empezás a escribir, son todos iguales, y vos podés preguntar. Si recorriste el barrio, podés preguntar. Vi esta organización, vi otra, y ellos te van a ir contando. Entonces el mapa, el profesional solo no lo puede hacer, digamos, ni siquiera podría decir, bueno, ustedes caminaron el barrio y ven todas las organizaciones que hay. Eso sería una localización geográfica de las organizaciones de un barrio, que no es el mapeo de territorio, es otra cosa. Entonces y en ¿para qué y por qué? ¿Para qué serviría que cada organización pueda mantener actualizado este mapeo que ya describió Laura bien técnicamente, y yo no voy a repetir? Es para repensar, porque por ejemplo ahí aparecían ejemplos donde no hay relación o relación nula. Y ahí es donde está nuestra, digamos, intervención en repreguntar, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay relación? Y a veces son hechos ocurridos hace muchos años en una organización que los que están hoy no tienen registro de ese hecho, pero es una historia, un mito institucional que se viene, digamos, arrastrando a través de la historia, y cuando se repreguntan no saben por qué no tienen relación. Porque ¿para qué es el mapeo? Si yo veo en esta toma de posición, o en este rol, o en esta situación que tiene un actor en relación a un problema sobre el que queremos intervenir, ¿para qué necesito saber? Necesito saber para que si es un actor importante y no tiene interés, interesarlo. Si tiene interés pero está en contra, bueno, no es que yo no voy a llevar adelante el proyecto, no lo voy a impulsar, pero voy a tener que tener planificado alguna acción que tenga que ver con interesar al que tiene más poder de incidencia sobre ese otro actor, o trabajar directamente sobre ese actor, para limar esta situación que quizás es personal y no es institucional. Quizás ese otro actor tiene una mala relación institucional entre dos organizaciones sociales, y los dos tienen mucho interés en el tema que se va a plantear. Entonces, es muy importante, nosotros tenemos esta frase que dice dejar capacidad instalada. ¿Por qué insistimos en eso? ¿Y por qué es importante poder trazar redes con otros y con extensión? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuatrimestre. Digamos, el objetivo es que el trabajo se haga de verdad, pero el estudiante tiene el objetivo de recibirse. Muchos estudiantes quedan relacionados con la organización. Por ahí vi que estaba Fernando, que no sé si todavía está, pero quedó años con la organización en la que había hecho la práctica, en la organización que había hecho la práctica, con un rol muy importante. Pero bueno, a veces no ocurre. Y a veces el estudiante necesita otro, como sustento institucional. Bueno, quiero seguir acá, pero yo creo que si siguiera relacionado con la cátedra o con la facultad, a través de extensión en este caso, a veces los proyectos podrían tener un poquito más de vida, o podríamos repensar con la organización si la herramienta finalmente sirvió, si la tienen incorporada como para volver a sacar la foto, porque esa foto hay que sacarla por varias cosas, hay que sacarla varias veces. Primero porque la organización puede estar encarando un tema distinto. Entonces esos mismos actores pueden tener otros intereses, otros recursos para aportar, que eso también lo analizamos cuando analizamos los actores en profundidad, y no nos referimos solo a recursos económicos. Quizás tenemos dentro de, por ejemplo, para el actor comunitario, la universidad o las facultades sociales tendría que ser un recurso al que tendrían que poder recurrir siempre, un recurso técnico, un nivel de recurso para encarar problemáticas que quieren encarar y que a lo mejor no encuentran. Este cuatrimestre trabajamos con una de las estudiantes el tema de trabajo infantil, planteado por una organización de Villa La Madrid. No podríamos trabajar ese problema de trabajo infantil sin mapear los actores de Villa La Madrid y sin tener en cuenta cómo actuarían los centros
costura, cómo actuaría la feria de la salada, digamos, sino es ir a morir en el intento. Entonces, para eso tiene que servir nuestra asistencia técnica, para trabajar con las organizaciones, para que no vayan al choque que les provoque, o que vean que no pueden hacer el proyecto, o que el proyecto, digamos, cobre más valor, o siga teniendo más fuerza el que tenía más fuerza, pero no estaba a favor del proyecto. En relación a lo que contó Laura, que fue una intervención muy interesante, que hicimos una presentación en la facultad y salió publicada también en una publicación, fue la intervención que hizo inicialmente en la Cátedra de Animación en el campo Tongi, en el barrio 17 de noviembre. 3 cuatrimestres seguidos, Animación hizo un grupo intervino, que pudo continuar tomando el proyecto los 2 primeros. El tercero cambió, y también ahí quisimos incorporar a estudiantes de trabajo social. Y la verdad que no nos salió muy bien. Las chicas pudieron hacer su trabajo, las estudiantes de trabajo social, pero sí pudimos entramarlas con el barrio, pero nos fue difícil que continúe el entramado entre los estudiantes de las 2 carreras. Eso no lo logramos, pero seguramente lo vamos a volver a trabajar. ¿Y qué pasó? Lo que pudimos observar nosotros después, cuando evaluamos esta experiencia, es que los actores del barrio, los mismos actores, en la tercera intervención de animación y en la intervención de las estudiantes de trabajo social, habían cambiado el eje de la problemática. Y en los 2 grupos, distintos actores enviaron la problemática hacia la juventud. Antes era la comunicación de los pueblos latinoamericanos, que no tenían todos la misma lengua dentro del barrio, y eso les dificultaba algunos trabajos. Sin embargo, la tercera comisión, el mismo grupo que trabajó con animación, les dijo que tenían problemáticas con los jóvenes, trabajando con una organización, y en el grupo de trabajo social surge la necesidad de trabajar con el envión. Entonces, eso lo que nos confirma es cómo la realidad, la mejor vista de la realidad la tienen las personas que están inmersas en la realidad del territorio al que nosotros vamos a hacer, en este caso, el trabajo final, la práctica, la intervención, o lo que cada cátedra o disciplina, como cada cátedra o disciplina lo denomine. Pero, digamos, y también esto, ¿no? Importante poder autoevaluarnos nosotros. Y otro pequeño, digamos, aporte que queremos hacer, que nosotros trabajamos con los trabajadores sociales en relación al mapeo, es que nosotros esperamos que en algún momento, y seguramente ya hay trabajadores sociales, hubo y habrá, trabajen en políticas públicas. Y cuando uno planifica políticas públicas, también está haciendo un trabajo con la comunidad, a lo mejor desde otro espacio, desde otras miradas. Por ahí es más difícil incidir en los equipos de trabajo, que cuando uno está gestionando políticas públicas tiene que hacer el mapeo con el barrio, con el pueblo, con la comunidad, con las organizaciones sociales, depende del tema, ¿no? O el problema que se quiera encarar, o depende del área de gobierno, el nivel del gobierno. Pero nosotros por eso queremos que estas herramientas, nosotros decimos, bueno, vamos practicándolas, pero vamos, que vayan siendo parte nuestra. Así seamos el trabajador social de la organización del barrio, así seamos el trabajador social de la universidad que va en representación de la facultad, o si estamos en un equipo de gestión de políticas públicas, porque nosotros trabajamos un texto muchos años de Pogiese que dice, se planifica mientras se gestiona, y se gestiona mientras se planifica, ¿no? No hay que, no se evalúa al final, se planifica, siempre estamos volviendo a mirar lo que estamos gestionando y volviendo a planificar sobre eso desde la mirada estratégica. Y entonces, ¿en qué momento hacemos el mapeo de actores? Para cualquiera de los 2 momentos. Mientras planificamos, miremos el territorio, miremos las relaciones, miremos el rol de cada uno, el interés de cada uno para planificar una política pública, una acción, un proyecto comunitario, para planificar con quienes realmente van a ser quienes decidan finalmente sobre ese proyecto, porque si no el proyecto va a llegar al lugar y no va a tener incidencia en la problemática que queremos cambiar. Y mientras gestionamos, decimos que el mapa es una foto,
mientras que gestionamos, si hacemos el mapeo durante la gestión, lo volvemos a hacer durante la gestión, esto nos permite seguir planificando porque nos permite volver a mirar lo que planificamos y cambiar si es necesario, que seguramente siempre es dinámica, las problemáticas sociales son dinámicas, el equipo es dinámico, bueno, las relaciones entre las organizaciones se modifican por los cambios en las organizaciones, por los cambios de las problemáticas que vamos a encarar. Entonces, eso es algo que nosotros queremos trabajar siempre con nuestros estudiantes para, bueno, para que nuestros jóvenes de hoy sean nuestros dirigentes de mañana, formados desde esta mirada, ¿no? Desde la mirada horizontal, y que bueno, lo que sí tuvimos fue, pudimos acceder al derecho de la educación, y no nos queda otro remedio, porque es eso, ¿no? La educación pública. Hay que volver a trabajar con el pueblo que nos bancó la educación. Por eso nos parece que el mapeo es una mirada horizontal, totalmente horizontal, y que hay que ejercitarla. Porque la verdad que aún uno, aunque la tiene incorporada, muchas veces la gestión no te permite hacer todos los pasos que uno sabe que teóricamente tiene que hacer y que prácticamente tiene que hacer, y sabemos que el día a día a veces no permite hacerlo, pero queremos que esté incorporada como herramienta para decir, bueno, en este momento habría que hacer esto, por lo menos plantearlo en los equipos de los que formamos parte, e intentar. Es una lucha que hay que darla, y que en el trabajo comunitario nos parece que es una herramienta fundamental. Creo que va a seguir Leonardo, ¿no es cierto? Ahora. Gracias. Hola. Bueno, gracias Carmen y Laura. Sí, retomo un poquito, si te parece bien, Agustina, para plantear un poquito un cierre, y después, si queda tiempo, podemos recibir consultas o escuchar la mirada de los que están participando. Esto que venimos construyendo desde las cátedras, nosotros nos parece que es la pata de extensión adentro de la cátedra, y por eso nos parece importante entramar con lo que vos venís trabajando desde hace muchos años ya, con los equipos que integran la Secretaría, con el trabajo que está haciendo Oscar en el SAOP, con lo que vienen trabajando con otras organizaciones y con los municipios donde tiene influencia la universidad, porque además Lomas tiene una larga trayectoria de extensión con distintos momentos en el que ha entramado con la comunidad, ¿no? Y lo que decíamos es que al ponerlo en perspectiva de la universidad y de la facultad, o de las facultades, porque también veo compañeros de agrarias y de otras facultades, el otro día trabajamos con Fernanda y sabemos que podemos hacer muchas cosas con derecho también, es que lo pone en otra perspectiva, y ahí, digamos, nos puede permitir ver el mapa de la región con temáticas o problemáticas comunes. Y ahí yo quiero recuperar algo que planteé en la reunión anterior, que era que cuando vamos a la comunidad, ¿por qué nos parece importante escucharlas? Y les decimos a los estudiantes, y nos lo decimos a nosotros mismos, que tenemos que ser una gran oreja cuando llegamos a la comunidad. Creo que lo venimos diciendo hace muchos años, ¿no? Y que nos ha dado resultado. Porque hay la característica distintiva que tiene el planteamiento de hacer el mapeo de los actores, como decían mis colegas antes, en relación a los intereses que tiene la propia comunidad, es que nosotros vemos a la problemática o a la temática como un espacio de intervención posible. Y este concepto lo empecé a trabajar con la Negra Ruiz hace muchos años, de no ver al problema como un obstáculo y tampoco verlo como una falta en el lugar, sino como una posibilidad de intervenir de alguna manera y de construir con la multiplicidad de las miradas. Esto que Carmen y Laura decían antes, que nos interesa la mirada de unos sobre los otros, es porque cada uno puede tener una mirada sobre los otros actores que siempre es parcial, y siempre es subjetiva, y siempre es interesada, no mal, interesada bien. Digamos, tengo un interés de trabajar con vos porque podemos resolver esto juntos, o no tengo un interés de trabajar con vos porque tengo una mirada diferente. Y esto también nosotros lo aportamos con materiales de la educación popular. ¿Por qué? Porque la educación popular, ¿qué nos permite incorporar? La mirada política respecto de la comunidad.
la mirada política que tiene que ver con la transformación de la sociedad. Si no, pareciera que el mapeo puede llegar a ser una cosa liviana, una cosa solamente técnica, y no es así. Digamos, cuando nos sentamos en la comunidad como institución, también la universidad tiene un interés fuerte, que es aportar a la transformación de situaciones de mayor justicia, de mayor bienestar, de trabajar sobre derechos que pueden estar conculcados, o puede ser que las personas no accedan a esos derechos, y no que vamos desde arriba, o podemos entramar con el municipio, con la provincia, con la nación, llevar un plan, un programa para resolverle desde afuera, sino que podemos ser facilitadores como institución, y esto cambia esta mirada de una extensión que quizá en la reforma del 18 o en otro momento se planteó como la posibilidad de la universidad de iluminar al territorio, sino como la posibilidad de la universidad de construir juntos, de ponerse al servicio, porque tuvimos la posibilidad de tener un conocimiento técnico para entramar en ese lugar, y esto es lo que decían antes Carmen y Laura, queremos dejar parte, o todo, o lo que la comunidad quiera, de ese conocimiento en las capacitaciones que se hacen, en las intervenciones que se hacen. Por eso nos interesa sostener en el tiempo, y muchas veces lo más rico es que trabajamos con jóvenes y fundamentalmente con mujeres. Las constructoras de las organizaciones en los territorios son mayoritariamente mujeres y jóvenes. Entonces, creemos que la mirada compartida que podemos llegar a tener desde trabajada con extensión, que tiene una mirada mucho más amplia que la que podemos tener cada cátedra, y esa mirada entramada con las otras facultades, trabajando en conjunto con la universidad como organizadora, como potenciadora, pone a la extensión en un espacio también de construcción del conocimiento. Por eso yo al principio decía que a mí me interesa mirarlo como una posibilidad de intervenir en el modelo pedagógico de la universidad, que no solo se aprende adentro del aula, y lo hemos comprobado, y no es un práctico más, el trabajo de intervención posible que hacemos en la comunidad. Porque, por ejemplo, en animación, muchas veces la propuesta es hacer un diagnóstico comunicacional, por eso no le estamos pidiendo al estudiante que vaya a pintar paredes, no le estamos pidiendo al estudiante que vaya a armar la olla popular, que si lo quiere hacer, bienvenido sea, pero va a fortalecer a la organización en lo que sabe, en lo que se está preparando como profesional, que es la comunicación. Entonces, colaboramos en que esa institución pueda mirarse hacia adentro, pueda mirar cómo comunica con los demás. Muchas veces del primer momento la institución te dice, y no conseguimos voluntarios, no conseguimos aportantes, hacemos actividades y la gente no viene, no les interesa, no convocamos. No, miremos, hagamos el análisis de los estudiantes con los miembros de la organización, de revisar cómo es esa comunicación, cómo están construidas esas formas de comunicar, esos mensajes, esos canales de comunicación con mis vecinos. ¿Y por qué puede ser que la organización haga alguna serie de actividades y no tenga convocatoria? O necesite voluntarios y no los reciba. Y esa mirada, ¿qué hace? Que la institución, junto con la asistencia de los estudiantes, planifica una propuesta comunicacional posible, con las herramientas que esos compañeros y esas compañeras pueden tener en el territorio. Y eso queda como capacidad instalada para esa organización, que a veces es muy sencillo, es una agenda, es una buena agenda de comunicación, son las notas básicas. Una vez va al barrio todavía y la organización no sabe hacer una nota formal de pedido, o no se anima, o no puede, o no sabe que es necesaria esa nota, que tiene que entrar por una mesa de entrada, que tiene que llegar a un funcionario, más allá de que le haga el reclamo al funcionario en forma oral o verbal cuando lo ve. Entonces, y también discutimos mucho y trabajamos el modelo comunicacional para poder pasar de la protesta a la propuesta, y que los compañeros y las compañeras de las organizaciones se animen, se sientan fortalecidos para poder escribir buenas propuestas, que muchas veces las tienen y no las pueden verbalizar. Y entonces escribir y poner en palabras ordenadas, sencillas, claras, que lleguen a donde tengan que llegar en el tiempo y forma, como cuando muchas organizaciones, teniendo cumpliendo con las condiciones, no acceden a proyectos que convocan los poderes públicos o las organizaciones sociales grandes como fundaciones internacionales, que
financian proyectos muchas veces para mejorar la vida de esos barrios, y muchas veces sabemos que acceden solo un grupo de organizaciones que están muy entrenadas, que tienen la expertise, que tienen el fortalecimiento, que tienen los papeles, que tienen asistentes técnicos, y a veces las instituciones más pequeñas no acceden, o no llegan en tiempo y forma, o no pueden, esto que para nosotros podría ser muy sencillo, redactar un objetivo, redactar un fundamento, identificar a los sujetos de derecho de esa política, identificarlos, digamos, caracterizarlos, y llegar en el momento que corresponde a completar esos formularios para que esa organización pueda tener un financiamiento, un subsidio, un fortalecimiento. Entonces ahí también hay algo que se pone al estudiante, y bueno, por eso en trabajo social es fundamental también que los estudiantes muchas veces llegan digamos, avanzan en la carrera y tienen dificultades para poder completar formularios de los ministerios, que son complejos, y de los organismos públicos o privados, los financiamientos de Banco Mundial. Bueno, la veo a Pili que dice que sí, porque cuando nosotros trabajamos con Pili y con Cristina en la fundación, ¿cuánto de las capacitaciones eran cosas sencillas? Que era colaborar con las instituciones con el llenado de los instructivos, pero no generar una dependencia nuestra de ellos con nosotros, y que cada vez que tuvieran que llenar un formulario nos volvieran a llamar, sino que les quedara cada día, cada mes, cada año, mejores instrumentos, mejores herramientas, mejores compañeros formados en el territorio, para que cada vez fueran más independientes. Nosotros en animación, con Laura, lo que trabajamos es, el mejor rol del animador social, del animador sociocultural, es ser cada vez menos necesario en esa organización. Si yo me perpetúo como un animador, que cada vez soy más necesario para la organización, para que la organización crezca, no soy un animador, termino obturando, porque la institución depende de mí para que yo le escriba el proyecto, o le evalúe. Recién cuando Carmen decía, nosotros en el proceso de trabajar la planificación, la identificación de la zona problemática, la caracterización del problema con las organizaciones, y luego, digamos, la puesta en marcha, vamos caracterizando los criterios de evaluación desde entrada también. Entonces nos vamos corrigiendo en proceso, y eso va quedando con los miembros de las organizaciones que van tomando esas capacitaciones o van participando de esas prácticas, que son en sí mismos capacitadoras. Y lo más importante es que el estudiante y la estudiante aprenden mucho de ese proceso también, porque una cosa es haber leído en el manual cómo potenciar una comunidad, cómo ponerme al servicio de la comunidad, y rendir lo que teóricamente me dice el libro que tengo que hacer, y otra cosa es verme en la cancha, trabajando con esa comunidad, hablando con esa compañera, evaluando la posibilidad, acordando una reunión que se suspende porque llovió, acordás otra reunión que se suspende porque la compañera, los nenes tenían fiebre, acordando otra, y viendo ese proceso, cómo el profesional se va poniendo a disposición y no va con una respuesta armada metodológicamente de modo tradicional, y decirle, miren, acá tienen el proyecto, esto se hace así, y que las compañeras tengan que ejecutarlo de esa manera. Entonces, ahí vemos la riqueza del mapeo. ¿Por qué? Porque el mapeo interviene en las relaciones sociales potenciando lo bueno que tiene cada organización, porque al caracterizar el actor, conozco internamente la potencia que tiene ese actor. Y lo doy con un ejemplo muy sencillo que puede ser práctico, que es de la capacidad técnica. Muchas veces la organización sabe que puede hacer un festival o una peña, y sabe que tiene sillas aunque no tenga sillas, porque sabe que hay otra organización que tiene sillas que se las va a prestar, que no es que le tiene que pedir, simplemente le tiene que avisar, no se las va a negar. Entonces, si esa organización sabe que va a ser el locro y no se tiene que preocupar por las sillas porque la tiene la otra organización, eso es un logro. Y ahí hay una relación que uno no le pregunta si la relación es buena porque te saludas, sino porque al momento cuando las papas queman, decir, necesito las sillas, tengo las sillas. Bueno, si además tengo el que hace los juegos, y quizá tengo un equipo formado en recreación infantil en una organización, y otra organización todavía no pudo tenerlo, y no se dedica todo el tiempo a trabajar con los chicos y las chicas del barrio,
sabe que para el momento que tenga que hacer la actividad de recreación va a contar con ese equipo en forma solidaria, en forma cooperativa, en forma amorosa, digamos. Y no es que va a necesitar contratarlo o es un toma y daca. ¿Por qué? Porque el día que esa organización necesite algo, la otra va a estar al pie del cañón de esa organización también. Y ese es el valor que tiene tener un buen mapa, que a veces en el barrio ya se lo tiene, aunque no lo llamen así, por eso también hay que ser muy respetuosos, porque vamos a entramar con una identidad cultural que no es la nuestra muchas veces, de ser respetuoso de las relaciones que ya están en el barrio y de cómo las llaman ellos. Y por eso digo que al principio hay que ser una gran oreja. Si ellos no lo llaman actor social, nosotros no los vamos a imponer que ellos le llamen al otro el actor social, porque si no sería ridículo, a ver, pero a veces parece mentira, pero hay que aclararlo. Entonces quizás la vecina, la comadre de ese territorio, la que reparte la leche, la que abre el jardín, ellos hablan de ser compadres, de ser amigos, de ser solidarios, y uno no le tiene que cambiar el nombre a la relación, les tiene que preguntar a ellos cómo se llama esa relación, y cómo se grafica esa relación, y no que yo voy a imponerle que la relación mala es con la signo de punto, coma, no. Construimos con ellas cómo quieren graficar esa relación. Por eso cuando las chicas decían antes, mis colegas, ponemos el afiche en el medio de la mesa, y el propio compañero o la compañera es la que escribe con el fibrón cómo es la relación entre una organización y la otra. Y cuando hacemos las historias de vida, y ahí tomamos fuertemente también a Carballeda, digamos, cuando uno ve el eje histórico, el eje lúdico expresivo, o el eje solidario, uno no le va a llamar el eje lúdico expresivo con la gente del barrio, en principio. Después sí, uno puede avanzar en las capacitaciones y ellos pueden llegar también a leer a todos los teóricos, o sea, no tiene que ver con una falta de confianza en que los compañeros de los barrios no puedan acceder a la teoría, pero no están para eso y nosotros no vamos para eso. Si queremos que vengan después a estudiar a la universidad, van a venir, como dijo al principio Laura y Carmen, porque nosotros somos de la comunidad antes de ser de la universidad. O sea, la relación de la universidad con la comunidad no se da porque nosotros vamos al barrio. Se dio primero porque nosotros de los barrios fuimos a estudiar a la universidad. Y llevamos la universidad al barrio, los que militábamos políticamente, o los que militábamos en la iglesia, o los que militábamos en el club, o los que militábamos en la sociedad de fomento, porque como estudiantes avanzados íbamos llevando nuestras ideas porque ya militábamos en el barrio. Bueno, como esa militancia se cortó, como dicen muchos autores, se rompió la solidaridad y se rompieron las redes, ahora hay que potenciar eso, pero originalmente era al revés. Nosotros, y yo veo acá un montón de caras que, digamos, lo hicimos así. Digo, yo ya estaba en la parroquia antes, o estaba en el partido político, en mi unidad básica, o mi agrupación, y cuando iba aprendiendo algo en la facultad, lo llevaba y decía, compañeros, aprendí esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué pasa? Que después de los 90 y el 2001 se rompió tanto esa trama, que ahora nosotros propiciamos que nuestros estudiantes vuelvan a los territorios a recuperar eso, no estamos inventando nada, digamos, por eso tenemos que trabajar con mucha humildad, y todo lo que es las herramientas metodológicas que llevemos al territorio, son herramientas que ya estaban, que no las inventó nadie desde afuera, digamos. Al poder poner en palabras la metodología, me parece a mí, es porque recuperamos la historia de cómo los barrios trabajaban antes, y cómo la universidad puede ponerse al servicio para recuperar esos espacios de trabajo. Por eso, digamos, el mapeo en relación al trabajo sociocomunitario es tratar de aportar una herramienta más, con humildad, con sencillez, sin pensar que es la única, ni la mejor, ni nada, sino es una forma de empezar a recuperar esa trama que esperamos se vaya recuperando hacia adelante y vayamos tejiendo redes, ¿no, Agustina? Así que bueno, no sé si quedó más o menos lo que estaban esperando. Si querés abrir una serie de preguntas o escuchar a los compañeros, las compañeras que seguro tienen cosas igual o mucho más valiosas que las que pudimos aportar nosotros, ¿no? Sí, Leo, la idea es poder abrir el micrófono, así que aquellos que quieran hacer alguna intervención están invitados. Bueno, claramente es enriquecedor, no solamente teniendo en cuenta lo que veníamos charlando en las otras charlas del ciclo,
sino también para empezar a bajar a la tierra todo este árbol de conceptos teóricos que de alguna manera a veces cuesta ordenarse para tener una metodología para salir a construir, ¿no? El mapeo me parece que viene un poco de la mano de darse un orden y de tener una metodología, no solamente para las organizaciones sociales, políticas y de la comunidad, sino también a la hora de pensar y de analizar el territorio mismo desde la universidad, ¿no? Entonces un poco, mientras que alguno pida la palabra, a ver, ¿ahí hay alguien? Ah, Cristina. Bueno, dale, Cris. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué alegría con tanta gente querida. Y pensaba dos cosas, ¿no? Que son tan importantes que dijeron, pero que además, algo que dijiste, Leo, y que lo quiero resaltar. La verdad es que el mapeo de actores puede ser una metodología y puede ser utilizada por cualquier signo político. De hecho, fue usada, es usada. Es usada. Entonces, me parece que este señalamiento que hizo Leonardo, que desde dónde uno trabaja estas metodologías, es muy importante. Entonces, en el principio me parece que está el proyecto político, pedagógico de nuestra institución, ¿no? Lo digo a propósito, político-pedagógico. A nosotros nos interesa, por supuesto, nos interesa más justicia, y desde ahí es que uno tiene todas esas otras, construye todas esas otras visiones. Porque la verdad que cuando uno lee los documentos de organismos que trabajan para otros intereses, aparecen estas metodologías, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, como esto es una cuestión enormemente cultural, voy a recordar algo que Leo y Pili se van a acordar totalmente, algo que hicimos hace 30 años, desde la Secretaría de Extensión de la universidad, en el año 90 era justamente. Un trabajo con los equipos de psicología de Lomas de Zamora, ¿sí? Desde el proyecto político pedagógico institucional nos habían pedido un trabajo para trabajar la orientación vocacional. Y nosotros como institución dijimos que nosotros no creíamos en la orientación vocacional, porque para nosotros el tema del deseo de los pibes no era una cuestión psicoanalítica, sino que era un tema que tenía que ver con las oportunidades que nuestros pibes habían tenido para poder desear algo, ¿no? Desear estudiar una cosa, la otra, etc. Con esa premisa, en lugar de ser un curso de orientación vocacional, que era lo que nos habían pedido, armamos algo que se llamó Orientación para la Vida y el Trabajo. Un importante trabajo por la cantidad de actores sociales que se involucraron. Pero ahí el primer, nunca me olvido, el primer día, a nosotros le pedimos, ya les digo, a los equipos, ¿no? Muchos de los cuales eran graduados nuestros, o sea que sus respuestas también nos servían a ver nosotros cómo informábamos, ¿no? Les pedimos así a boca de jarro que nos dijeran los nombres de los líderes comunitarios con los cuales ellas supuestamente por ahí interactuaban. Y la respuesta del conjunto fue que en Lomas de Zamora, en los barrios populares, no había líderes comunitarios, solo había punteros, ¿no? Entonces, esa representación cultural, que para mí, para todo ese equipo fue una cuestión extraordinaria, sintetizaba, digamos, por un lado, todo lo que se había construido, y por el otro lado, todo lo que hoy todavía no logramos de construir. Gracias. Muchas gracias, Negra.
le pasamos no sé si Leo o la cátedra quiere hacer alguna devolución con respecto a lo que dijo Cristina, si no le pasamos la palabra a Pili. A ver si Pili... Tenés Estás que, muteada, Pili. tenés que abrir el micrófono, Pili. A El ver. El micrófono. Ahí, No se da cuenta. Sigue con el micrófono cerrado. No sé si Agustina vos podés. sí, estoy tratando, pero... El micrófono, Pili. No me deja reiniciar el micrófono. Ahí está, a ver, Pili. Ahí está. Ahí está. No. No se escucha. No, me parece que no le anda el micrófono. No. O el volumen. No te anda el micrófono, Pili. Si querés escribirla, la pregunta, o la intervención. No, mucho. Bueno, ahí, no sé, bueno, coincido con la negra totalmente y a eso quería referirme un poco, Cristina, algo un poquito más largo, hablamos la primera charla que tuvo que ver con la presentación más profunda de ese tema y hoy quedaba más liviano y te agradezco un montón ese aporte porque falta mucho de construir todavía de esos conceptos. No sé si hay alguna otra compañero que quiera hacer alguna experiencia. Fernando, ¿no tenés ganas de contar tu experiencia en Coyhaique? ¿Un cachito? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, estoy muy contento de participar de esta actividad. Yo soy egresado de la casa, obviamente, comunicador de Lomas. Sí, participé. Bueno, para mí la materia de ustedes, un antes y un después, en mi perspectiva profesional y humana, ¿no? Si bien tenía experiencia de trabajo, soy digamos, de acá de la zona y trabajo en distintas instituciones, haber hecho esta experiencia a través de la materia, en algún punto me orientó hacia dónde, sin saberlo en ese momento, hacia dónde iba a querer seguir construyendo mi profesión. Y bueno, de a poco me fui enfocando en lo que era la planificación de políticas públicas y demás, y empezar a incorporar la mirada de lo social, pero de una perspectiva de base comunitaria. Por eso también, bueno, destacar la presentación que hizo Laura, que también muy interesante, porque sintetizaba un poco desde qué aristas también hay que plantear ese enfoque, ¿no? Primero, de esta concepción de lo respetuoso, ¿no? De llegar a un lugar y entender cómo es la dinámica, y también que sirve mucho para elaborar diagnóstico. Pero bueno, esto me estoy diciendo, quería decir muchas cosas mientras estaba escuchando, pero digo, en principio la experiencia que tuve yo con Coyhaique, que fue la institución a la que llegué a trabajar con la materia, fue llegar para quedarme también, sin saberlo. Y bueno, viendo esto, ¿no? Tratando de enlazar una cosa con la otra, de cómo a veces esta herramienta del mapeo termina siendo como también una herramienta de diagnóstico para elaborar, en este caso, por mi interés en el futuro, fue políticas públicas. Si tuviese que hacer algo así hoy, después de, por ejemplo, 10 años de que haber llegado a esa institución, sería otra realidad. Y cuando llegué me encontré con una institución quizás con una mirada más paternalista, con roles más verticales. Hoy es otra institución, mucho más horizontal, con una posición política mucho más clara. Digamos, y ese proceso tiene que ver con la institución misma y también tuvo que ver con todo lo que pasó en el país, digamos, es decir, todo cómo la política se fue metiendo en la vida de las instituciones de algún modo y recuperar eso como una transformación. Y eso, digamos, también tuvo que ver, digamos, un poco la política en general, ¿no? Digo, los gobiernos, particularmente de Néstor y Cristina, que también le dieron herramientas y empoderaron a las instituciones para que sean las que traccionen también las políticas públicas. Hoy es imposible pensar una política pública sin las organizaciones, digamos. Y eso tuvo que ver con un montón digamos, de voluntad política de construir de esa manera, y también con que las instituciones fueron, se empezaron a formar también con esa mirada, digamos, por lo menos en la experiencia que tuve yo. Así que bueno, nada,
la hago corta. En ese sentido, para mí, bueno, Coyhaique fue un antes y un después, la materia que cursé con ustedes fue un antes y un después en mi profesión y en mi vida personal. Y bueno, ahora particularmente estoy trabajando un poco con el tema de mapeo comunitario, así que también fue de interés, además de la relación personal con ustedes, digamos, escuchar un poco las experiencias de otros compañeros y compañeras en ese sentido, porque bueno, esto que decías también, Laura, de que parece novedoso lo del mapeo, para muchos sí, o sea, es como que llegás con la idea de mapear y dices, ¿cómo es esto? Y en realidad muchas veces se subestima el conocimiento del territorio y en definitiva es imposible que algo funcione sin que la gente se apropie y a la vez también desconociendo la propia dinámica del lugar. Entonces, bueno, un poco eso, no sé si me extendí demasiado, pero bueno, gracias por este espacio y ojalá, otra cosita más que quería decir, esto de la identidad de conurbano, ¿no? De la universidad, que la extensión es espacio vital en ese sentido. Yo soy de Lomas, trabajo en otra universidad del conurbano, que es la Universidad Nacional del Oeste, y también con esa misma perspectiva de construir con esta mirada, o sea, es muy importante sostenerla, y es verdad, somos de la comunidad, venimos a dar un aporte desde el lugar en el que estemos, y la universidad sigue siendo y tiene que ser el espacio donde se construya y se siga, bueno, vuelvo al eslogan de tejiendo redes, digamos, sigue siendo ese espacio donde se construyan esas redes. Gracias, Fernando. Ustedes. Gracias. Leo, antes de que, no sé si alguien, a ver, hay un mensaje más. No, si alguien quiere, están ayudando a Pili a ver si puede llegar a hablar. Antes de que alguien tome de vuelta la palabra, ahí Vivi está levantando la mano, ahora Vivi te pasamos la palabra. Quería resaltar un poco la idea de este espacio y de generar estos espacios de debate y de encuentro vinculado a la extensión universitaria, donde claramente, y quería resaltar lo que decía Cristina Ruiz, esta cuestión del proyecto político y pedagógico que uno quiere encarar desde la propia institución. Por un lado, la idea de la Secretaría de Extensión de Sociales es generar el ámbito de debate y empezar a instalar algunas cuestiones en la agenda que muchas veces algunas cátedras las tienen incorporadas, digo, como las de Leo o como las cátedras de trabajo social, que a veces tienen una visión sobre el territorio determinada, pero hay otras cátedras que ni se plantean salidas al territorio o incluso, digo, pensar el territorio como propio dentro de su cátedra y desarrollar la materia en base también a un rol social que tiene la universidad y a un rol social que tienen nuestros profesionales en el territorio. No solamente durante la cursada, sino también como graduados y como perfil de profesionales. Por un lado, la idea es poder ir trabajando y debatiendo esta cuestión que, digo, para obtener legitimidad tiene que darse este espacio, por un lado. Por el otro lado, obviamente, invitar siempre a todas las cátedras a dar esta discusión, digo, más allá de las posiciones que se tomen desde la cátedra. También nosotros tenemos desde la Secretaría abierto a que aquel estudiante, graduado, docente, que quiera presentar un proyecto en base a poder trabajar distintas cuestiones, que a veces no sabemos dónde enmarcarlas. Bueno, a veces por ahí se pueden enmarcar en la extensión universitaria, que es más que la salida de la universidad al territorio. Es el vínculo, es la construcción, es caminar juntos, es el territorio en la universidad, y la universidad en el territorio, la comunidad, las escuelas, las instituciones. Es todo un entramado gigante que un poco se veía cuando Laura arrancaba esa presentación, donde vemos cómo se van entramando desde las instituciones hasta actores que a veces ni nos imaginamos que están ahí presentes y que traccionan y que juegan un rol muy importante. Entonces, un poco dejar sobre la mesa que la Secretaría está buscando a aquellos actores de la universidad que están adentro hoy de la universidad y que también están afuera, pero a los que están adentro que quieran apropiarse de la extensión universitaria como una tarea de la universidad. Eso por un lado.
siempre abiertas a proyectos nuevos y poder ver cómo encontrar la vuelta para caminarlos, pero además porque creemos que la extensión, pero además esta forma de pensar la extensión es un proyecto pedagógico de la universidad. Entonces tenemos que darle muchas vueltas para poder llevar a la práctica. Digo, no hay verdades únicas, sino que hay muchas visiones sobre esta misión que tiene la universidad, y la idea es que puedan entrar todas, ¿no? Así que estas charlas, que todas tuvieron distintos perfiles, buscan caminar hacia eso. No es una bajada de línea, sino es abrir nuevos debates y buscar generar nuevas agendas, que a veces es difícil, sobre todo porque la extensión no se puede practicar en soledad, como lo decía Leo al principio. Entonces, la idea es buscar y construir esa comunidad. Y creo que lentamente lo vamos generando, y capaz hay muchos estudiantes y docentes que hoy no están acá, e incluso graduados, que a veces nos quedan difusos, pero tienen un rol muy importante, que caminaron la extensión y que fueron aportando un granito de arena en esto. Bueno, la idea es que podamos entre todos generar distintos proyectos que nos permitan caminar esto. Así que habían pedido la palabra, bueno, ahí ahora leemos lo que puso Pili, pidió la palabra Vivi, primero creo, y después Oscar, ¿puede ser? Pili dice que en mi experiencia en el programa Vida trabajamos el mapeo incluyendo la evaluación de las mujeres manzaneras en lo referente al contexto barrial, que luego se extendía a lo municipal. Se trata de trabajar la concreción de la participación real del pueblo, que, como dice María Teresa Sirvent, se da cuando se participa en la toma de decisiones. No sé si, Leo, querés decir algo. No, gracias Pili por el aporte, y lo conocemos en profundidad porque con muchos compañeros y compañeras estuvimos muy cerca de ese trabajo que desde el Estado impulsó la participación barrial en toda la provincia de Buenos Aires de las mujeres con ese plan, con la excusa del plan alimentario se construyó políticamente redes muy interesantes y digamos, en ese momento no lo veíamos en la perspectiva de género que se ve hoy quizá, pero como siempre las mujeres estuvieron tomando, digamos, la iniciativa en los barrios, ese programa sí las visibilizó, pero creo que eso fue una característica que Pili le imprimió muy fuertemente ella al proyecto, porque se sentaba en cada comunidad y no la hemos acompañado quizá todo lo que hubiéramos querido, pero sí en las charlas luego y cuando compartimos la fundación, ese ejemplo, con la mirada de ella y la mirada de Cristina desde la educación, porque las escuelas tenían un rol también central, y esa construcción pedagógica en el territorio fue fundamental. Gracias Pili, porque creo que eso fue un empoderamiento fuerte que llevó a que muchas mujeres se fortalecieran en el trabajo barrial y se visibilizaran también, y vos que estabas en un nivel de ministerial, escuchabas a cada una a lo largo y a lo ancho de la provincia, y creo que eso fue inédito en ese momento, porque no había funcionarios de nivel de secretarios de Estado caminando los barrios y escuchando a las mujeres. Y creo que eso fue fundamental para generar una trama que permitió bancar el 2001, creo yo. Permitió bancar el 2001 porque fue esa trama de mujeres fortalecidas, capacitadas, que bancaron cuando no había para comer, ¿no? Sí, dejó una base de organización fuerte también, ¿no, Leo? Que creo que hasta hoy subsiste. Sí, correcto. Vivi, a ver si está. Sí, acá cortito. No, bueno, un gusto interactuar con los colegas de Lomas. Gracias por estar. Bueno, muy interesante me pareció la carta, y muy interesante también me llamó la atención, digo, cómo se puede ir construyendo, enriqueciendo la teoría y la metodología desde los aportes de la comunicación, el trabajo social y la educación, ¿no? Como la interacción entre las disciplinas enriquece muchísimo trabajo. Y bueno, por otro lado también pensaba, como, si bien como decía María Cristina, es una herramienta que puede ser utilizada en distintos contextos y con distintos fines, ¿no? Pero desde la extensión crítica y desde las prácticas sociocomunitarias, donde estamos posicionados todos nosotros,
entiendo, me pareció una herramienta sumamente interesante, o sea, de ubicar las herramientas en la perspectiva de entender la intervención social y el planeamiento siempre dentro del campo de las luchas de poder. O sea, cuando planificamos, intervenimos, siempre ubicados en una lucha de distintos sectores, ¿no? En un campo, en términos de Bourdieu, ¿no? De luchas en función de diferentes intereses. Entonces, es sumamente interesante poder hacer este mapeo de problemas, de actores, perdón, y sobre todo para poder abrir viabilidad a los proyectos, ¿no? Hacer viables los proyectos políticamente, organizativamente, económicamente, porque siendo conscientes de cuáles son estos oponentes o aliados que tenemos y que vamos a hacer posibles los planes, ¿no? Así que bueno, me pareció una herramienta muy, muy interesante. No se te escucha. No escucha. Perdón. No, muchas gracias, Vivi, y gracias por sumarte hoy, nada, luego de la invitación que te hicimos la semana pasada, que estuvo como expositora, de sumarte hoy a la charla. Oscar, te damos la palabra. Gracias. Buenas noches, compañeras y compañeros. Me parece, a raíz de lo que traía Cristina Ruiz, ¿no? Del proyecto político pedagógico institucional, yo creo que es un arduo trabajo, el trabajo en territorio, y creo que el único modo de transversalizar las currículas es a través de un articulador que puede ser la Secretaría de Extensión. Yo no veo otro horizonte más que un trabajo en territorio compartido por las carreras de nuestra facultad. A mí me parece que psicopedagogía es una carrera que por la matrícula que sostiene tiene que hacer urgentemente un trabajo de reposicionamiento en el territorio, de creación de conciencia comunitaria. Yo entiendo que el SAOP es un ejemplo o una muestra, digamos, no quiero hacer ningún tipo de jerarquía de cómo el territorio entra en la universidad. Pero me parece que la universidad tiene que hacer pie en el territorio a través de los proyectos de extensión, y creo que las cátedras de psicopedagogía tienen que llevar a cabo trabajos en territorio, incluso desde los primeros años. Si un estudiante de la FACU no se piensa como un actor social, no estamos llevando a cabo este proyecto político pedagógico que plantea Cristina, ¿no? Yo siempre recuerdo esta frase iluminadora de Paulo Freire, que dice que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y yo creo que la cabeza piensa donde los pies pisan, y tenemos que acompañar a nuestros estudiantes a que puedan pisar los territorios, donde muchas veces ellos provienen, como dice Leo, ¿no? Es decir, la comunidad está en la universidad. Y esas épocas entrañables, en donde Leo cuenta que los estudiantes decían, compañeros, aprendí esto en las aulas, y los empiezan a implementar en sus colectivos. Yo creo que tenemos que recuperar estas redes, tenemos que recuperar este acto político que es trabajar junto con los territorios, y por eso abogo por que la Secretaría pueda poder pensar proyectos que se articulen entre las carreras, así como comunicación y trabajo social puede pensar proyectos que trasciendan los cuatrimestres, porque no podemos empezar todos los cuatrimestres otra vez, ¿no? Escuché que allí había, y Fernando traía su experiencia, proyectos que perduren en el tiempo y que se sigan desarrollando a medida que los estudiantes vuelven otra vez a habitar las aulas con un nuevo cuatrimestre, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir no solamente dejar capacidad instalada, sino comprender que tenemos que conocer la capacidad existente,
tenemos que poder andamiar y comprender y fortalecer la capacidad existente, porque si no caemos en el riesgo, como hablábamos con Pili algún otro lunes, de pensar que los sectores de derechos vulnerados son vulnerables, y no son vulnerables. Entonces, en este sentido, creo que me gustaría que este ciclo tan importante en estos tiempos que llevaste, Agustín, adelante, pueda redundar en que distintas carreras podamos transversalizar proyectos del territorio, ¿no? Y desarrollar proyectos de extensión, así como hay proyectos de investigación, así como cada cátedra tiene claro que puede investigar, que cada cátedra tenga claro que tiene que llevar a cabo un trabajo de campo, ¿no? En territorio. Y que esto no es únicamente algo que tengan que llevar adelante con lo bien que lo hacen, ¿no? Comunicación y trabajo social, sino psicopedagogía y ciencias, y poder trabajar en proyectos conjuntos. Yo anhelo que nosotros podamos aspirar a este proyecto que Cristina plantea, ¿no? Político, pedagógico, institucional, y quiero que ese horizonte lo hagamos cada vez un poquito más cercano, ¿no? Por eso recojo con entusiasmo las experiencias que cuentan Leo, Carmen y Laura, y sueño con que las cátedras de psicopedagogía dispongan de estas herramientas y los docentes trabajen con sus estudiantes para pensar donde los pies pisan, ¿sí? Porque esto es lo que tenemos que lograr. Así que bueno, saludo este quinto encuentro que nació dentro de los 4 previstos, y que sea Leo y su gente quienes estén este quinto lunes, para que sigamos adelante, para que esto sea un comienzo. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Cristina, pedía la palabra recién. Hay una única cosita que quiero decir, que ese conocimiento que de pronto aportan los estudiantes y ese encuentro con el conocimiento que de pronto existe en las organizaciones, implica la construcción de un nuevo conocimiento que necesitamos que sea escrito, que se escriba, que se sistematice, porque debo decir que nosotros vivimos diciendo que nuestros estudiantes tienen que estudiar la realidad que nos circunda para transformarse en sujetos críticos y transformar la realidad, y no hay, a esto nos hemos dedicado con Leonardo hace más de 30 años, en que se sistematicen estudios acerca de la realidad que habitamos, de esto del suelo que pisamos, ¿no? Porque como bien lo sabía Mitre, la historia la ganan los que la escriben, ¿sí? Sí, por una escritura extensionista, por favor, por una escritura extensionista. ¿No? Sí, pero claro, pero que circule, Oscar. Claro. Porque no que nos regodee nosotros, sino que circule, que vaya a los institutos de formación docente, que eso vaya para otro lado, que circule para los pibes de Loma de Zamora. Ahí se cortó. No tienen un buen texto sobre cómo estudiar su figure en todos los diseños curriculares. Y sobre los barrios populares solo hay estudios de pobreza, no hay estudios de la fortaleza del barrial, ¿no? Entonces, digo, miremos todo ese tipo de cosas. Sí, acuerdo completamente. Totalmente, Cris. Un poco el ciclo nació planteando esta cuestión. Que, bueno, la primera charla hablaba de la escritura, ¿no? Que tenemos que encontrar las formas y la metodología para que queden registradas estas experiencias. Pedía la palabra Ernesto Benavides, profesor de Agrarias. Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, ¿qué tal? Yo me siento muy cautivado, ¿no? Por el hecho de estar en sociales. A mí me emociona estar en sociales, y
Me resulta también me da un poquito de vergüenza hablar de temas de extensión ante ustedes, ¿no? Es más fácil hablar cuando hablo con los ingenieros, los veterinarios, que no dominan tanto. Entonces puedo hablar de las 4 palabras que sé. Pero bueno, acá la verdad que es emocionante cómo están trabajando y cómo desde sociales podemos cambiar la universidad, o pueden ayudarnos a los demás a cambiar nuestras facultades y nuestra universidad. Yo si bien estoy ahora, después de haber sido secretario de Extensión, me quedé ahí ayudando en la cátedra de Sociología y Extensión y en la de Desarrollo Rural. Y está bueno esto del reconocimiento, ¿no? Porque siempre decíamos que éramos la primera facultad, nosotros en el caso de Agrarias, aparte de ser la primera universidad, decíamos que éramos la primera facultad de Ciencias Agrarias del periurbano, y que éramos primera generación, ¿no? Pero después nos olvidábamos, sobre todo en Agraria, nos olvidamos un poco del periurbano, íbamos hacia los grandes negocios, o tratando de ubicar a los ingenieros en las empresas que dan trabajo. Y bueno, y cuesta un poquito, en casi toda esta facultad, tanto en veterinaria también, un poquito tratar de ubicarlos, que el periurbano existe, que el AMBA existe, ahora y que tiene toda una problemática, tiene toda una cultura que va desde la transición desde el campo hasta lo urbano, y que hay todo un cúmulo de relaciones, ¿no? Y que existe la ruralidad. El común de nosotros en la ciudad, vemos el campo como un todo y no vemos la ruralidad, que la ruralidad es todas las relaciones que existen. Y vemos el campo como una producción agropecuaria, y eso le transmitimos a nuestros alumnos, cuando el campo es mucho más que eso y tiene que ver con lo social. Vemos otra cosa que también le estamos robando a las ciencias sociales, es el tema de la agroecología, ¿no? Que la agroecología viene de las ciencias sociales y no es producción orgánica. Muchos se creen que es producción orgánica, producción agroecológica. Así que, bueno, esto de crear conocimiento y este ciclo de charlas para poder sistematizar estos conocimientos que nosotros logramos en el territorio y traerlos a la facultad, y sobre todo para que nuestros investigadores investiguen las cosas que necesita nuestro entorno, ¿no? Nuestra comunidad. O sea, nuestra comunidad, como estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? En donde está inserta como un actor más la universidad nuestra. Así que, bueno, es una alegría que poder haber participado, poder haber escuchado y bueno, poder haber aprendido. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, permitime, Agustín, una palabra, un saludo para Ernesto. Muchas gracias. Ernesto, no te hagas el chiquito. Yo he participado de las reuniones de soberanía alimentaria, sos un capo. Han hecho un trabajo con todos los agricultores familiares, el fortalecimiento de toda esa conciencia en todo el periurbano, que la verdad que hay que sacarse el sombrero, y además la presencia de Agrarias en tu gestión en distintos lugares del país, inclusive, y en distintos lugares del conurbano, recuperando, ¿no?, ese espacio y esa conciencia de la importancia de que aparezca la ruralidad, ¿no?, y el fortalecimiento de las familias y de los productores locales, ¿no? Así que ahí tenemos mucho para hacer juntos todavía y para entramar, me parece. Gracias por haber estado en la charla. Sí. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Bueno, hablando un poco y para ir cerrando, como ya les comenté las otras charlas, bueno, son desgrabadas, ahora la estamos grabando, va a estar subida también en el canal de la facultad, donde está todo el ciclo, así que aquellos que no pudieron participar de alguna charla, queda a disposición. No sé si, Leo, quieren hacer algún cierre con respecto a lo que dijimos. Bueno, yo quería, a ver, para que hay un mensaje, yo quería, ahí Pili decía que coincide con Cristina, y dice, creo que no habrá de analizar esta sociedad desde la academia post-pandemia, sin llegar al territorio y ahondar en sus realidades y sus actores barriales. Gracias, Pili. Bueno, quería cerrar, no solamente comentando que, bueno, vamos a tratar de retomar el ciclo con otros puntos para seguir debatiendo, pero también, que vamos a tratar de seguir profundizando. Ya estuvimos hablando con Leo, la semana pasada hablamos con Oscar, de seguir profundizando esta cuestión del mapeo
y de poder llevar adelante algunas experiencias con esta cuestión. Así que no quiero dar muchos detalles porque va a estar en construcción en estos próximos meses para ver si el próximo cuatrimestre podemos avanzar sobre esta temática, pero me parece fundamental y queremos hacer la prueba piloto, por decirlo de alguna manera, desde la facultad y con la cátedra de Leo, pero también Ernesto para tenerlo en órbita, para que quede en la capacidad de la universidad de poder generar este mapeo, que no sea algo nada más de sociales, sino vamos a buscar, lo estuve hablando también con Pablo Bellani, el secretario de Extensión de la universidad, de tratar de que esta herramienta se extienda a toda la universidad. Así que es algo sobre lo cual vamos a seguir trabajando, no hay nada cerrado, pero nada, para que los que estuvieron en esta charla estén al tanto que estas son las inquietudes y que es la idea de seguir trabajando en comunidad. Agradecerle a Vivi por sumarse en esta charla, que es una grosa de la extensión universitaria, y bueno, allá en Río Cuarto conozco un poco el recorrido. Bueno. Agradecerle a Cristina por sumarse a este encuentro de hoy, que también es una referente para nosotros en educación, bueno, docente del posgrado, doctora también, así que mi directora de tesis, así que, bueno, y Oscar, y a todos, y a todas, y a todes, por sumarse hoy. Ahí hay varios conocidos estudiantes y docentes, así que bueno, muchas gracias Carmen, Muchas gracias. Lau, Leo, y seguimos todos en contacto para seguir profundizando. Los vamos a seguir convocando y les van a llegar las invitaciones, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.